Hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el momento en el que veas este video. Te doy la más cordial bienvenida a este tema en alemán que se titula Meine Familie. El día de hoy se los voy a presentar yo, su profesora, María Fernanda Garrido González. Entonces, para comenzar la introducción a este tema tan increíble, vamos a comenzar con un video. También cabe aclarar que no solamente veremos el tema de la familia como tal, sino también de los números que les explicaré la razón más adelante. Hallo und willkommen a Deutschmania, tu canal del alemán práctico. Hoy vamos a hablar de la familia, ¿ok? Die Familie. Wie ist deine Familie? ¿Cómo es tu familia? ¿Cuáles son los miembros de la familia que podemos encontrar y cómo se dicen en alemán? Auf Deutsch. Tenemos de arriba hacia abajo, ¿vale? Tendríamos die Großeltern, los abuelos, que están compuestos por der Großvater und die Großmutter. El abuelo y la abuela. Der Großvater, die Großmutter. Der Opa, die Oma. Lo mismo. Abuelo y abuela, pero como más cariñoso, más cortito. Luego tendríamos die Eltern, los padres. Der Vater und die Mutter. Der Vater, die Mutter. El padre, la madre. ¿Bien? Die Kinder, los hijos. ¿Vale? Que pueden ser der Bruder, el hermano, die Schwester, la hermana, y todos son Geschwister, ¿vale? Los hermanos y hermanas. Si alguien te pregunta, ¿wie viele Geschwister hast du? ¿Qué te está preguntando? Pues que cuántos hermanos y hermanas tienes. Wie viele Geschwister hast du? ¿De acuerdo? Luego tenemos también a der Onkel und die Tante, el tío y la tía. Der Onkel, die Tante, ¿de acuerdo? Der Cousin, die Cousine, el primo, la prima, ¿bien? Así, más o menos cubrimos a lo que es la familia cercana, ¿de acuerdo? Por supuesto podemos tener einen Hund, ich habe einen Hund, un perro, oder eine Katze, un gato, también, cualquier tipo de mascota. Muy bien, pues no olvides repasártelos en la cajita de información donde tienes el link del post en el que aparecen los ejercicios. Bueno, este ha sido nuestro video introductorio. Como pudieron ver, aquí el vocabulario es un poco breve y ahorita veremos un poquito más sobre la familia. También lo de los números es que, pues obviamente, ya sea en vida o en otra, tenemos dos bisabuelos, dos bisabuelas, dos abuelos, dos abuelas, mamá, papá, y ya sea que seamos hijo único o que tengamos un hermano, una hermana o dos hermanos, dos hermanas, para que también aprendamos a decirlo de esa forma. De acuerdo. Para comenzar, tenemos el vocabulario y para que lo entendiera de una forma un poco más jerárquica, por así decirlo, lo dividí en diferentes familias, ya que como sabemos, los mexicanos, bueno, en cualquier cultura yo creo, tenemos la costumbre de decir que está nuestra familia cercana, nuestra familia en general y la familia lejana, que es la que usualmente no está tan cerca de nosotros o incluso que no vive con nosotros, que puede vivir en algún otro estado, etcétera. Entonces, para comenzar, pues vamos a ver el vocabulario que también vimos en el video y lo vamos a ir repitiendo. El primero es la primera familia, la más cercana a nosotros, que viven en nuestra casa, que están con nosotros alrededor de nuestra infancia y de nuestra vida. Die Eltern, los padres. Die Eltern, los padres. Die Mutter, la madre. Die Mutter, la madre. Der Vater, el padre. De nuevo, der Vater, el padre. Die Geschwister, los hermanos. Die Geschwister, los hermanos.
Y ahora, die Schwester, la hermana. Der Bruder, el hermano. Die Mama, la mamá, que es una forma un poco más cariñosa, más casual. Y der Papá, el papá. Y como segunda familia, ya que nosotros crecemos, pues obviamente nos casamos, tenemos hijos. Entonces, die Gattin, la esposa. Der Ehemann, el esposo. Die Tochter, la hija. Y der Sohn, el hijo. Continuando, tenemos a una tercera familia que ya viene un poquito más atrás de nosotros y de nuestros padres, que son nuestros abuelos y bisabuelos. Para comenzar, tenemos die Großeltern, los abuelos. Die Großmutter, la abuela. Der Großvater, el abuelo. Die Enkelin, la nieta. Der Enkel, el nieto. Y también tenemos bisabuelos, que hay personas que a lo mejor sí los conocen en vida y otros que pues no. Die Urgroßeltern, los bisabuelos. Die Urgroßmutter, la bisabuela. Der Urgroßvater, el bisabuelo. Y ya familia un poquito igual cercana, pero quizás no tanto, no que vemos todos los días, quizás solo en ocasiones más especiales. Die Tante, la tía. Der Onkel, el tío. Die Cousine, la prima. Der Cousin, el primo. Y también, ¿por qué no? Si somos tíos, die Nichte, la sobrina. Y der Neffe, el sobrino. Para que podamos nosotros hablar sobre estas personas, tenemos que también aprender algo muy importante en temas de gramática, que es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos los pronombres posesivos en alemán, auf Deutsch, ya que pues para describir, para responder sobre nuestra familia, decimos mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, mis tíos, etcétera, ¿no? Y en esta pequeña tablita lo podemos ver bastante concreto. Tenemos a la izquierda las personas, en español, yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, ellos, usted, ustedes. Ya que como sabemos, en el alemán tenemos el género masculino, femenino y neutro. Y para comenzar, en el masculino, cuando hablemos, por ejemplo, de nuestro padre, nuestro hermano, que son géneros masculinos, decimos mein, de yo, dein, de tú, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ihr. Y es lo mismo de femenino, solamente que pronunciamos la E. Meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, etc. Y como podemos observar, tanto en masculino como en neutro se repiten los mismos pronombres posesivos. Y en femenino y en plural se repiten los mismos. Por eso debemos de estar siempre atentos a la forma en la que vayamos a hablar de nuestra familia. Entonces, viendo esto un poquito más claro y practicando, vamos a pasar a los números. Antes de lo que les decía. Wer ist das? ¿Quién es? Para describir a la familia tenemos el ejemplo de que vamos a utilizar el das ist, que podría equivaler a un esa es mi abuela, etc. Entonces, das ist meine Familie.
esa es mi familia o es mi familia. Entonces, podríamos decir, utilizando los pronombres posesivos que ya vimos anteriormente, familia es plural. Entonces, decimos meine Familie. Y tengo ahí el ejemplo de Das ist meine Mutter. Mutter es mamá, madre, y es femenino, entonces decimos meine. Incluso también en vocabulario de familia es neutro y se usa meine. Das ist meine Mutter. Y cuando nos pregunten sobre nuestra familia, wer ist das? Dein Brother. ¿Quién es ese? ¿Quién es tu hermano? Les recuerdo que el pronombre posesivo para tú es dein. Entonces, wer ist das? Dein Brother. Y el ejemplo, una foto que no es el hermano, es tu papá. Entonces, neun, das ist mein Vater. Como pueden ver, Vater es una palabra masculina, entonces solo es mein, ya no usamos meine. Neun, das ist mein Vater. Y también cuando queramos pues hablar sobre la familia de otros, ¿no? Wer ist María? María is deine Ehefrau. ¿Qué es María? Es mi esposa, su esposa. Hablar sobre otras familias de nosotros, tu tío, tu tía, etc. Ahora sí, continuando pues con los números. Para comenzar, tenemos los básicos, del 1 al 10, que llevan de cierta forma pues una numeración pues básica, regular. Empezamos, ahí tenemos también sobre la fonética y fonología. Tenemos eins, 1, zwei, 2, drei, 3, vier, 4, fünf, 5, sechs, 6, sieben, 7, acht, 8, neun, 9 y 10. Esos son los números más básicos del 1 al 10. Los vamos a repetir nuevamente. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Y como una explicación un poquito más básica sobre los números en alemán, pues lo que les decía, los primeros 10 números en alemán y también la estructura de los números del 11 al 20, que eso los vamos a ver ahorita más adelante. Que del 0 al 12 son números irregulares, se podría decir, porque pues tienen una pronunciación un poquito más propia, más distinta, como lo es también en el español o en otros idiomas, como el inglés. Sabemos que, por ejemplo, 11 y 12 no se dice diciendo el número 10, no se dice 10, se dice 11 y 12. Ese es el ejemplo más claro, ahorita los vamos a ver más adelante. Y del 3 en adelante es la formación regular, que es diciendo el 10 y el número que corresponda, ¿no? Igual como en inglés, como todo, es 15, 16, 17, etc. Y como último, decimos que en alemán es una formación de números a la inversa, ya que en español la costumbre es que la decena en la que estemos va primero. Por ejemplo, 18. El 10 antes del 8 es por el número 10 y luego el número 8, 18. Y en alemán es al reverso. Ahorita los vamos a ver más adelante. Al igual que a partir del 20 se agrega la partícula und, que igual de alguna forma se los voy a explicar en un breve ejemplo. Por ejemplo, el número 22. El número 22 se pronuncia zwei und 20, que sería 2 y 20. El significa y. Entonces, zwei es 2, und
y 20, que así se pronuncia el 20, pues hace 22. 22. Ahora vamos a ver un pequeño video, una pequeña cancioncita de alemán sobre los números del 1 a 20 para que también vayan escuchando del 11 al 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, esa es una pequeña canción que como pudieron ver está divertida y les puede servir bastante para practicar sus números. Pueden buscarla en YouTube también como canción de números en alemán. Y como les decía, los otros números tenemos del 11 al 20 y tenemos 11, 12, 12, 13, 14, 15. Recordemos que les hago la aclaración para decir el número 5 tenemos que, como cuando decimos una F, 15, 15. El 16, 16, 17, 18, 19 y el 20 que se los mencioné hace rato es 20. Y bueno, para concluir con la clase, tenemos la actividad de cierre, que es describir a las personas de tu familia, cuántos son y quiénes, pues los que viven aquí contigo, tu familia cercana. Yo hice el ejemplo de la mía. Meine Familie. Mein Vater ist Salvador. Meine Mutter ist Joaquina. No tengo una foto aquí a la mano, pero das ist mein Großvater, ist Gustavo, así se llama mi abuelo. Das ist meine Großmutter, ist Elena, mi abuela. Y tengo dos hermanas, entonces, das sind meine zwei Schwestern, das ist Elena und das ist Carolina. Recordemos, zwei son dos, tengo dos hermanas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado mucho el tema del día de hoy.
y que hayan aprendido mucho sobre la familia y los números en alemán. Gracias por ver.